Estás por debajo de mí. Su prometida se negó a estrechar la mano de la hijita de una empleada, hasta que el billonario la presentó como su propia hija. Todavía no puedo creer que esto haya pasado de verdad. Y después de esa noche, creo que nadie en ese salón de baile lo va a olvidar jamás. Imagínate la escena. Candelabros que dejaban caer una luz dorada sobre todo el salón. 300 de los invitados más ricos de la ciudad, vestidos como si acabaran de salir de una revista. Y en medio de todo eso, una niñita de apenas 3 años, con un vestido amarillo de segunda mano, parada en silencio junto a su madre, que estaba ahí para servir las bebidas. Nadie en esa sala imaginó que una niña pequeña pondría de rodillas a un billonario de 37 años. Nadie imaginó que sería su propia prometida quien pondría en marcha todo esto. Pero para el final de la noche, la verdad salió a la luz frente a todos, y esa verdad cambió 4 vidas para siempre. Antes de empezar, bienvenido de nuevo al canal. Si eres nuevo por aquí, en este espacio contamos historias reales, crudas y emotivas sobre el amor, la familia y esos momentos que lo cambian todo. Cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo hoy, me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. La historia de hoy habla de orgullo, de secretos, y de una niña que ni siquiera sabía que estaba a punto de sacudir a toda una familia. Quédate hasta el final, porque lo que pasa a mitad de esta historia te va a dejar sin palabras. Ella pensaba que solo estaba ahí para servir champán. No tenía idea de que estaba a punto de cambiarlo todo. María Álvarez llevaba casi 4 años trabajando como empleada doméstica para la familia Whitfield. Empezó a los 26 años, recién salida de un divorcio difícil, necesitando un trabajo estable y un lugar donde poner su energía que no fuera el duelo. La mansión de los Whitfield, escondida entre las colinas de las afueras de Charleston, Carolina del Sur, era de esas propiedades que hacían que los visitantes primerizos detuvieran el auto solo para mirarla. Columnas blancas, magnolios más viejos que la propia casa, y una vista al agua que parecía pintada a mano. Daniel Whitfield era el dueño de todo eso. 37 años, director ejecutivo de un imperio de transporte y logística que su abuelo había construido desde un solo barco, y un sueño terco. Daniel había heredado más que dinero, había heredado el peso de un apellido que todo el estado reconocía. Era educado, disciplinado y, según la mayoría de las personas que trabajaban para él, mucho más solitario de lo que cualquiera con tanto éxito debería tener derecho a ser. La relación entre María y Daniel comenzó como suelen comenzar estas cosas en las casas silenciosas, despacio, y sin que ninguno de los dos tuviera intención de que pasara. Una conversación en la cocina que se alargó más de la cuenta. Una noche de lluvia en la que se fue la luz, y en vez de entrar en pánico, terminaron riéndose a la luz de las velas. No estaba planeado. No debía convertirse en nada. Pero se convirtió. Cuando María se enteró de que estaba embarazada, tomó una decisión que marcaría los siguientes 3 años de su vida, no se lo dijo a Daniel. Se decía a sí misma que era para protegerlo. Un hombre a punto de comprometerse con alguien de su propio círculo social no necesitaba un escándalo pegado a su nombre. Pero si era honesta consigo misma, algunas noches, mirando el techo de su pequeño departamento con su hija Lily dormida a su lado, sabía que también era para protegerse a sí misma. No quería ser la empleada que atrapó a un billonario. No quería que Lily creciera siendo un rumor antes de crecer siendo una persona. Así que María crió a Lily sola. Siguió trabajando para la familia Whitfield porque el sueldo era bueno, y si era honesta, porque una pequeña parte de ella todavía quería estar cerca de Daniel, aunque él nunca supiera por qué. Le dijo que se había hecho cargo de la hija de su hermana, cada vez que Daniel veía a Lily por la propiedad. Daniel, distraído entre juntas de directorio, accionistas y una vida que se movía más rápido de lo que la mayoría de la gente podía seguir, nunca hizo demasiadas preguntas. Le caía bien Lily. A veces se agachaba y dejaba que ella le mostrara sus dibujos, sin saber que la curva de esa sonrisa era una copia exacta de la de su difunta madre. Así pasaron 3 años. Secretos silenciosos, mentiras pequeñas que parecían inofensivas porque, según María se repetía, nadie estaba saliendo lastimado. Entonces Daniel se comprometió. Ella se llamaba Vanessa Cole, hija de un magnate inmobiliario. Pulida y segura de sí misma, como son las personas que jamás en su vida han tenido que preguntarse si pertenecen a un lugar. Vanessa era hermosa, filosa, ambiciosa.
Ella y Daniel tenían sentido en el papel, los mismos círculos, las mismas expectativas, el mismo entendimiento del tipo de vida que ambos estaban firmando. María vio el anuncio del compromiso desde la puerta de la cocina, sosteniendo una bandeja de aperitivos, y sintió que algo en su pecho se rompía en silencio, aunque se repetía que no tenía ningún derecho a sentirse así. Ella había hecho su elección años atrás. Había elegido el silencio. No podía enojarse porque la vida que ella misma había abandonado ahora la estuviera viviendo otra persona. Pero había algo que María no había previsto. Daniel había decidido organizar una gala de compromiso enorme en la mansión. Del tipo de evento que terminaría fotografiado en las páginas de sociales y del que se hablaría durante meses. 300 invitados, orquesta en vivo, y, porque era tradición en la familia Whitfield que los hijos del personal estuvieran presentes en las grandes celebraciones familiares, una pequeña costumbre que la difunta madre de Daniel había insistido en mantener décadas atrás. Lily también estaría ahí, con su mejor vestido amarillo, parada junto a su madre en el borde del salón. María casi no la lleva. Pensó en decir que estaba enferma, en buscar una niñera, en cualquier cosa que evitara la posibilidad de estar en esa sala mientras Daniel bailaba lento con otra mujer, bajo esas luces que en algún rincón secreto de su corazón sentía que, tal vez, habían podido ser suyas. Pero Lily estaba tan emocionada. Llevaba una semana dando vueltas por el departamento, preguntando si iba a haber una fiesta de verdadera princesa. Y María, desgastada después de 3 años cargando un secreto sola, no tuvo el corazón para decirle que no. Así que esa noche tomó la manita de su hija, le acomodó el vestido amarillo una vez más, y entró a un salón lleno de gente que no tenía idea de que el secreto más grande de la familia Whitfield estaba parado tranquilamente junto a la mesa de postres, con una servilleta en la mano, mirando las luces del candelabro con los ojos bien abiertos por la curiosidad. Ninguna de las dos sabía que, para el final de la noche, esa manita pequeña sería lo que lo cambiaría todo. Nadie en ese salón esperaba que fuera la propia novia quien expusiera la verdad, sin siquiera proponérselo. La gala estaba en su punto más alto a las 9 de la noche. Luces tipo cadena envolvían los árboles del jardín afuera, la luz dorada se derramaba por los ventanales, y la orquesta tocaba algo suave y lleno de esperanza mientras el champán corría y las risas rebotaban en los pisos de mármol. Vanessa Cole se movía entre la multitud como si hubiera nacido exactamente para eso. Saludaba a los socios de negocios por su nombre, reía en el momento justo, y su anillo de diamantes destellaba cada vez que movía la mano al hablar. Daniel estaba parado cerca del centro del salón, estrechando manos, aceptando felicitaciones, cumpliendo el papel que se esperaba de él. Pero de vez en cuando su mirada se iba hacia el borde de la sala, hacia el personal que trabajaba en silencio durante el evento, y hacia una niñita de vestido amarillo que no dejaba de mirar de reojo la mesa de postres, como si estuviera reuniendo el valor para pedir una segunda galleta. No sabía por qué, pero algo en esa niña siempre lo hacía sentirse más liviano. Suponía que era solo esa alegría inocente que los niños traen a cualquier lugar. No tenía idea de que el sentimiento iba mucho más profundo que eso. Cerca de las 9:45, Vanessa decidió que era momento de saludar formalmente al personal de la casa, un gesto que su organizadora de bodas le había sugerido para lucir cálida y cercana ante los fotógrafos que documentaban el evento para una revista de estilo de vida. Recorrió la fila del personal con gracia practicada, estrechando manos, ofreciendo cumplidos amables, cada movimiento listo para la cámara. Entonces llegó donde estaba María. «Y esta debe ser tu hija», dijo Vanessa, mirando hacia abajo a Lily con una sonrisa tensa y actuada, de esas de alguien más interesado en la foto que en la persona que tiene enfrente. Lily, dulce y sin filtros como solo puede serlo una niña de 3 años, levantó su manita hacia arriba, tal como le habían enseñado a saludar a los adultos. «Hola, soy Lily». La sonrisa de Vanessa se quebró apenas por un segundo, un parpadeo que la mayoría de la gente en la sala no habría notado. Pero Daniel, parado a pocos pasos, lo vio con total claridad. Vanessa miró la manito extendida de Lily, después miró rápido hacia el fotógrafo cercano, calculando, y dijo, lo suficientemente fuerte para que el pequeño grupo a su alrededor la escuchara: «Ay, no te preocupes, cariño. Mejor no. No queremos que nada se manche antes de las fotos». No estrechó la mano de la niña. Dio un paso atrás, redirigió su atención hacia la esposa de un socio de negocios que estaba cerca, y siguió adelante como si nada hubiera pasado. Pero si había pasado algo.
La manito de Lily quedó en el aire un segundo de más, antes de que ella la bajara despacio, mientras su expresión brillante se apagaba en confusión. A María se le fue el alma al piso. Había visto suficiente crueldad sutil en los círculos de gente rica como para reconocer exactamente lo que ese gesto significaba: estás por debajo de mí, no vales lo suficiente para tocarte, no vale la pena arriesgar mi apariencia perfecta esta noche. Se agachó de inmediato, atrayendo a Lily suavemente hacia su costado. Está bien, mi amor, le susurró. Algunos adultos a veces son un poco tontos. Pero Daniel había visto todo el intercambio, y algo de eso encendió una ira lenta y desconocida en su pecho, una ira cuyo peso completo todavía no entendía. Se acercó, con la voz calmada pero firme. «Vanessa, ¿está todo bien?» Vanessa volvió a encenderse con encanto. «Claro que sí. Solo no quería que las manitas de la niña mancharan algo antes de las fotos, eso es todo. Ya sabes cómo son estas cosas». Se rió suavemente, buscando la aprobación del pequeño grupo a su alrededor. Pero nadie le devolvió la risa. Daniel miró hacia abajo, hacia Lily, que ahora tenía la mirada clavada en sus zapatos, con su alegría de antes reemplazada por esa vergüenza silenciosa que los niños absorben tan fácilmente, incluso cuando no entienden del todo por qué. Algo en esa expresión lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Se agachó hasta quedar a la altura de sus ojos. «Hola», le dijo con suavidad. «¿Quieres saludarme a mí en cambio?» El rostro de Lily se iluminó al instante, toda la vergüenza olvidada. «Hola, señor Daniel». Él sonrió, tomó su manita y la estrechó de verdad, tal como estrecharía la mano de cualquiera a quien respetara. «Es un gusto conocerte, Lily». El gesto, por pequeño que pareciera, atrajo la atención silenciosa de algunos invitados cercanos. La sonrisa de Vanessa se tensó casi imperceptiblemente. «Daniel, deberíamos ir a saludar», dijo, tocándole el brazo. «Los Henderson acaban de llegar». Él asintió, poniéndose de pie de nuevo, pero algo en él había cambiado. Miró a María, que lo observaba con una expresión que no supo descifrar del todo: gratitud, tal vez, pero también algo parecido al miedo. Todavía no lo entendía, pero muy pronto lo haría. Porque conforme avanzaba la noche, Daniel no lograba dejar de pensar en esa extraña opresión en el pecho cada vez que miraba a esa niñita. Un viejo recuerdo empezó a subir a la superficie, una conversación con su difunta madre, años atrás, sobre mantener el corazón abierto cuando el mundo intenta cerrártelo. Recordó las palabras de su madre sobre cómo los niños nunca mienten, no de verdad, no sobre lo que realmente importa. Y más tarde esa misma noche, al pasar cerca de su estudio, alcanzó a escuchar a dos empleadas domésticas cuchicheando sobre lo mucho que Lily se le parecía. Un comentario que claramente creían que nadie importante podía escuchar. Esa única frase lo pondría en un camino que desenredaría 3 años de secretos cuidadosamente guardados. Y para cuando la verdad saliera completamente a la luz, nada en esa casa, ni en su compromiso, volvería a ser igual. Pensó que se lo estaba imaginando, hasta que vio la fotografía que le probó que no era así. Daniel no pudo dormir esa noche. El comentario que había escuchado se repetía en su cabeza una y otra vez, lo mucho que Lily se le parecía. Al principio se dijo que no era nada, que la gente dice ese tipo de cosas sobre los niños todo el tiempo, sobre todo de niños que pasan mucho tiempo cerca de una casa. Pero algo en la forma específica en que la empleada lo había dicho, en voz baja y casi con cautela, se le quedó clavado. Cerca de la medianoche, todavía con su camisa de gala y los primeros botones desabrochados, se encontró parado en el estudio privado de la mansión, mirando fijamente una fotografía enmarcada de su difunta madre, tomada décadas atrás. La misma fotografía con la que las empleadas más antiguas a veces comparaban a Lily, cuando creían que nadie las escuchaba. Se quedó mirándola largo rato, la forma de los ojos, la curva particular de la sonrisa, ese pequeño hoyuelo que aparecía solamente del lado izquierdo. Era casi idéntico a una foto de Lily que había visto apenas horas antes, riéndose de algo que María le había dicho junto a la mesa de postres. El corazón empezó a latirle de una forma que no le pasaba hacía años. No durante negociaciones de millones de dólares, no durante el funeral de su padre, ni siquiera durante el anuncio de su propio compromiso. Esto era distinto. Era el terror particular de un hombre que se da cuenta de que una pieza del rompecabezas, que ni siquiera sabía que le faltaba, acababa de encajar en su lugar.
Se acordó de 3 años atrás. De María. De la noche de lluvia en la que se fue la luz. De los meses después, cuando ella se volvió más callada, más distante. Antes de decirle finalmente que se estaba haciendo cargo de la hija de su hermana. Nunca había conocido a esa hermana. Nunca se había preguntado por qué. Daniel se dejó caer pesadamente en su silla, su mente moviéndose más rápido de lo que podía procesar. Si esto era cierto, si Lily era de verdad su hija, entonces María había cargado con ese secreto sola durante 3 años. Había criado a su hija sola. Había trabajado en su propia casa sola. Lo había visto enamorarse de otra mujer y planear una boda. Todo mientras cargaba algo tan enorme dentro de ella. No durmió nada esa noche. A la mañana siguiente encontró a María en el ala este, doblando sábanas con la misma eficiencia silenciosa que ponía en todo lo que hacía. Cerró la puerta detrás de él, algo lo suficientemente inusual como para que María levantara la vista de inmediato, sintiendo que algo había cambiado. «Daniel, ¿pasa algo?» Él no sabía cómo suavizar la pregunta, así que no lo intentó. «¿Lily es mi hija?» Las sábanas se le resbalaron de las manos a María. Por un largo momento no dijo absolutamente nada. Su rostro pasó por el pánico, luego por algo parecido al agotamiento, y finalmente por una especie de rendición que solo llega después de años de cargar algo demasiado pesado para una sola persona. «María, por favor», dijo él, con la voz quebrándose un poco. «Solo dime la verdad». Los ojos de María se llenaron de lágrimas que claramente había estado conteniendo durante años. «Sí», susurró. «Es tuya». El cuarto quedó en silencio, salvo por el sonido lejano de los jardineros podando los setos afuera de la ventana. Un fondo absurdamente tranquilo para una conversación que estaba haciendo estallar, en silencio, una vida que Daniel creía entender por completo. 3 años, dijo casi para sí mismo. 3 años, María. Dejaste que me perdiera 3 años de su vida. No sabía qué más hacer, dijo María, con la voz quebrada. Estabas a punto de comprometerte. Tenías todo un mundo planeado, y yo era tu empleada. ¿Quién iba a creer que esto no era algún tipo de plan? No quería que Lily creciera siendo un escándalo. No quería que fuera la razón por la que la gente te viera diferente. Me lo tendrías que haber dicho, dijo él, aunque ya no quedaba enojo real en su voz, solo dolor. Yo habría estado ahí. Habría aparecido cada día. Habría encontrado la forma de hacer las cosas bien, sin importar lo que dijera la gente. Lo sé ahora, susurró ella. Tenía miedo. Y sé que eso no es razón suficiente. Pero tenía tanto miedo. Daniel se hundió en la silla junto a la ventana, pasándose ambas manos por la cara. Afuera podía escuchar la risa de Lily subiendo desde el jardín, donde jugaba con los hijos de otros empleados, sin la menor idea de que adentro de la casa acababa de resquebrajarse todo el fundamento de su pequeño mundo. Pensó en Vanessa, en las invitaciones de boda que ya estaban imprimiéndose, en los planos de asientos y los arreglos florales, en una vida que hasta la noche anterior había parecido completamente decidida. Y pensó en la forma en que Vanessa se había negado a estrechar la mano de su hija. Algo en él se endureció ante ese recuerdo, de una manera en la que no se había permitido endurecerse del todo la noche anterior. Había ignorado docenas de momentos pequeños como ese durante el último año. La forma en que Vanessa le hablaba al personal, la sutil superioridad en su tono, la manera en que parecía clasificar a las personas entre las que merecían su tiempo y las que no. Se decía a sí mismo que eran solo costumbres de gente de dinero de toda la vida, nada que reflejara su verdadero carácter. Pero la noche anterior ella había mirado a su hija, su propia sangre, aunque no lo supiera, y había decidido que no valía la pena tocarla. Se puso de pie despacio, y su decisión empezó a tomar forma incluso antes de que él entendiera del todo sus consecuencias. María, dijo con calma, necesito que traigas a Lily al salón esta noche. Hay una pequeña cena de cierre para los invitados que se quedan de fuera de la ciudad. Quiero que ella esté ahí, como corresponde. No como la hija del personal. Como mi hija. Los ojos de María se abrieron enormes. Daniel, ¿estás seguro? Una vez que lo digas en voz alta, ya no hay vuelta atrás. Lo sé, dijo él. Ya me cansé de esconder cosas que nunca debieron esconderse.
Nadie esperaba que el billonario se pusiera de pie frente a todos y cambiara el futuro de su propia hija delante de toda la familia. La cena de cierre esa noche era más pequeña que la gala, apenas unos 60 invitados, en su mayoría familiares y socios cercanos que se habían quedado un día más para una despedida más íntima antes de volver, cada uno, a su rincón del país. Vanessa había pedido específicamente esta cena para presentarse formalmente como parte de la familia ante los parientes más cercanos de Daniel, a la mayoría de los cuales apenas conocía. No tenía idea de que su prometido había pasado todo el día preparando algo muy distinto a la velada que ella se había imaginado. María llegó con Lily justo cuando estaban retirando los aperitivos. Las dos vestidas con sencillez, María con un vestido azul marino discreto, Lily con el mismo vestido amarillo de la noche anterior, su cabello ahora peinado prolijamente en una trenza con un pequeño listón que María le había puesto a último momento, con las manos temblándole mientras lo hacía. No tienes que hacer esto si te da miedo, le había susurrado María a su hija en el auto. No tengo miedo, había dicho Lily con esa simpleza sin temor que solo tienen los niños pequeños, sin ser consciente del tamaño del momento que tenía por delante. El señor Daniel es bueno. Cuando entraron al comedor, la conversación no se detuvo de inmediato. La mayoría de los invitados asumió que era simplemente parte del personal atendiendo algo. Pero entonces Daniel se puso de pie desde su lugar a la cabecera de la mesa, y el salón fue quedándose en silencio poco a poco, mientras todos registraban que algo fuera de lo común estaba pasando. Quiero agradecerles a todos por estar aquí este fin de semana, comenzó Daniel, con la voz firme a pesar de la opresión en su pecho. Han sido días importantes para mí, por razones que algunos de ustedes ya entienden, y por razones que otros están a punto de entender. Vanessa sonrió, asumiendo claramente que esto llevaba hacia un brindis por el compromiso. Extendió la mano hacia él. Daniel, con suavidad, no la tomó. En cambio, rodeó la mesa hasta donde estaban María y Lily, junto a la puerta. Anoche, continuó, pasó algo en la gala en lo que no he podido dejar de pensar. Algunos de ustedes lo vieron. Una niñita extendió su mano para saludar a alguien, y esa mano fue rechazada. La sonrisa de Vanessa se apagó un poco, mientras la confusión le cruzaba el rostro. Quiero presentarles a alguien como corresponde, dijo Daniel, agachándose junto a Lily y tomando su manita en la suya, tal como lo había hecho la noche anterior. Ella es Lily. Y desde esta mañana, sé algo que debía haber sabido desde hace 3 años. Hizo una pausa, mirando a la sala llena de rostros pasmados. Lily es mi hija. El silencio que siguió fue de esos que parecen empujar físicamente contra las paredes del cuarto. Los tenedores quedaron suspendidos en el aire. La copa de alguien tintineó suavemente contra un plato antes de quedar quieta. El rostro de Vanessa pasó por una rápida transformación visible, sorpresa, confusión, y después una comprensión horrorizada que iba tomando forma. Daniel, ¿de qué estás hablando?, dijo ella, con la voz filosa, cortando el silencio. María trabajó en esta casa los últimos 4 años, dijo Daniel, poniéndose de pie de nuevo, con una mano apoyada suavemente en el hombro de Lily. Hace 3 años, antes de que tú y yo nos conociéramos, María y yo tuvimos una relación. Ella quedó embarazada, y por miedo a exactamente este tipo de reacción, decidió no decírmelo. Yo recién me enteré de la verdad esta mañana. Me estás diciendo, dijo Vanessa, con la voz elevándose, que la hija de la empleada es en realidad, no es la hija de la empleada, la interrumpió Daniel, con la voz firme pero sin crueldad. Es mi hija. Y anoche la miraste, a mi hija, y decidiste que no valía la pena estrecharle la mano porque te preocupaban las fotos. El rostro de Vanessa se puso completamente rojo, consciente de golpe de que todos los ojos del salón estaban puestos en ella. Eso no es, yo no sabía. Obviamente no lo habría hecho. Ese es exactamente el problema, dijo Daniel en voz baja. No sabías que era mía, y aún así la trataste como si estuviera por debajo de ti. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre cómo ves realmente a las personas que no tienen dinero ni estatus. Lo ignoré durante meses porque me decía que no importaba. Pero importa más que cualquier otra cosa. Vanessa se puso de pie de golpe, arrastrando la silla ruidosamente contra el piso. ¿Vas a terminar nuestro compromiso por esto? ¿Por una sirvienta y su hija? El aire contenido de todo el salón fue audible.
Incluso algunos de los propios defensores de Vanessa en la mesa se echaron hacia atrás visiblemente ante esa frase. Daniel la miró con firmeza. Sí, dijo simplemente. Lo voy a hacer. Deslizó sobre la mesa, entre los dos, la cajita del anillo de compromiso, la misma que, según la tradición familiar, habría tenido que devolver formalmente frente a testigos. Creo que lo mejor es que te vayas a tu casa esta noche, Vanessa. Mi asistente se encargará de todo lo demás. Vanessa buscó apoyo alrededor de la mesa y no encontró ninguno. Incluso sus propios padres, sentados al final de la mesa, bajaron la vista hacia sus platos, sin atreverse a mirarla a los ojos. Tomó su cartera y, sin decir una palabra más, salió a paso rápido del comedor, sus tacones resonando con fuerza contra el piso de mármol, hasta que a lo lejos se escuchó la puerta principal cerrarse de golpe. El cuarto se quedó en silencio un largo momento después de que ella se fue. Entonces, despacio, la tía de Daniel, una mujer mayor que lo conocía desde niño, se levantó de su silla, caminó hasta Lily y se arrodilló frente a ella. Hola, cariño, le dijo con calidez, extendiendo la mano. Soy tu tía abuela Louise. Qué alegría conocerte por fin. Lily, encantada, le estrechó la mano con entusiasmo. Hola. Me gusta tu collar. El salón estalló en una risa suave y emocionada, mezclada con lágrimas en algunos casos, mientras uno por uno los familiares se acercaban a Lily y a María, dándoles la bienvenida como es debido por primera vez. No como personal de servicio, sino como familia. María, abrumada, se volteó hacia Daniel. Perdón por habértelo ocultado. Vamos a resolver el resto juntos, dijo él en voz baja. Pero ahora mismo solo quiero que esta noche sea sobre ella. Un año puede cambiarlo todo. Y este año que siguió cambió absolutamente todo para esta familia. Para la siguiente primavera, la mansión Whitfield se veía casi igual por fuera, las mismas columnas blancas, los mismos magnolios, la misma vista amplia hacia el agua. Pero por dentro, todo había cambiado. Daniel había pasado los meses después de esa cena haciendo algo que nunca antes había hecho de verdad: bajar el ritmo. Reestructuró partes de su empresa para tener más tiempo en casa. Contrató a un pequeño equipo legal, no para proteger sus bienes, como sus abogados asumieron al principio, sino para establecer formalmente la paternidad y asegurar el futuro de Lily, sin importar lo que pasara entre él y María a nivel personal. Y lo que pasó entre él y María a nivel personal sorprendió hasta a ellos mismos. En las semanas después de la cena, acordaron ir despacio, enfocándose primero en criar juntos a su hija y en reconstruir la confianza después de años de secretos. Daniel llevó a María y a Lily a vivir a una casita de huéspedes dentro de la propiedad, no por obligación, sino porque no quería perderse ni una hora más de acostarla, ni un desayuno más, ni un martes más, por ordinario que fuera, de la vida de su hija. Poco a poco, con cautela, algo entre Daniel y María empezó a moverse de nuevo hacia lo que había sido 3 años atrás, antes de que el miedo y las circunstancias los separaran. No fue un apuro de cuento de hadas. Hubo largas conversaciones sobre la confianza, sobre los años perdidos, sobre cómo seguir adelante sin que ninguno de los dos fingiera que el pasado no había existido. Pero era real, y era honesto, de una forma en la que la relación de Daniel con Vanessa jamás había logrado serlo. Vanessa, por su parte, había vuelto al círculo social de su familia, contando su propia versión de los hechos a quien quisiera escucharla. Pero en esos círculos las noticias viajan rápido, y la mayoría de la gente que había estado en esa cena recordaba con claridad lo que en verdad había pasado: una mujer que se negó a estrechar la mano de una niña por una foto, y un hombre que, desde ese día, eligió a su hija por encima de las apariencias, una y otra vez. Lily, ahora de 4 años, no tenía un recuerdo real de la cena que lo cambió todo. Solo el entendimiento simple y feliz de que ahora tenía una casa enorme para corretear, un papá que le leía cuentos antes de dormir cada noche que estaba en casa, y una colección cada vez más grande de tías, tíos y primos que la consentían en cada reunión familiar. Una tarde, casi un año después de esa cena, Daniel estaba sentado en el porche trasero, viendo a Lily perseguir luciérnagas por el jardín mientras el sol se ponía detrás del agua. María se sentó junto a él y le pasó un vaso de té. ¿Alguna vez piensas en lo distinto que sería todo si Vanessa simplemente le hubiera dado la mano esa noche?, preguntó María en voz baja. Daniel pensó la pregunta durante un largo momento. Todos los días, admitió.
Si lo hubiera hecho, probablemente nunca me habría fijado lo suficiente como para notar el parecido. Tal vez me habría casado con alguien que veía a mi propia hija como alguien por debajo de ella, y no me habría dado cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Entonces, de una forma extraña, dijo María, su crueldad nos salvó. De una forma extraña, coincidió Daniel, sí lo hizo. Se quedaron mirando a Lily reírse mientras atrapaba con suavidad una luciérnaga entre sus manitas, examinándola con la misma mirada de asombro con la que veía todo en su pequeño mundo en crecimiento. Antes pensaba que el peor error de mi vida había sido no decirte la verdad antes, dijo María en voz baja. Todavía lo pienso, algunos días. Pero también creo que todo nos trajo hasta este momento exacto, y no cambiaría este momento por nada del mundo. Daniel extendió la mano y tomó la de ella, con la misma calma y suavidad con la que había tomado la manito de su hija esa noche en el salón de baile. Yo tampoco, dijo. Si esta historia nos enseña algo, es esto: el carácter de una persona se revela en los momentos más pequeños. En cómo trata a un niño, a un desconocido, a alguien que aparentemente no tiene nada que ofrecerle a cambio. El dinero y el estatus pueden construir una casa impresionante, pero no pueden construir bondad verdadera. Eso tiene que venir de un lugar más profundo. Y a veces las personas que el mundo pasa por alto, una empleada silenciosa, una niña pequeña con un vestido de segunda mano, terminan siendo las que nos muestran quién de verdad pertenece a nuestra vida, y quién nunca perteneció. Si esta historia te tocó el corazón hoy, dale like, suscríbete si eres nuevo por aquí, y compártela con alguien que quieras. Historias como esta nos recuerdan que la bondad siempre importa, incluso cuando, sobre todo cuando, nadie está mirando. Gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo.